Por acá tenemos otra sentencia. Trata de una decisión, una admisión de los hechos. La parte acusada admitió los hechos. También es importante, es importante. Miren la importancia que es mantenernos actualizados y al día con cada una de estas decisiones. Porque cada vez que leemos una decisión de esto, vemos la admisión de los hechos, los acuerdos reparatorios, vemos también las pruebas, en fin, todas las instituciones del derecho procesal. Vemos que nosotros estamos llevando casos similares. Entonces, nosotros podemos decir, esta decisión es la perfecta, que a mí me sirve para aplicarla allí, en este caso que estoy llevando. Esta es la decisión, esta es. Y entonces, la alegamos con fundamento. Esta decisión que vamos a pasar a analizar, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el 12 de febrero del 2026 también, en un caso por admisión de los hechos, surgen las preguntas siguientes. También cuando hablé ayer, antier, en un caso por admisión de los hechos surge la siguiente pregunta. Yo una vez me la hice, ya se respondió esa pregunta. Si el acusado en un proceso penal admite los hechos, le dice al juez, sí, ciudadano juez, yo admito los hechos. Admito los hechos y pido la imposición inmediata de la condena, de la pena. Recordemos que la admisión de los hechos viene siendo como una oportunidad que se le da al acusado para que ya existen pruebas suficientes de su culpabilidad, obviamente que no hay esperanza de que pueda triunfar en un eventual juicio. Entonces admita los hechos y se le da una rebaja. Ese es el beneficio. Se le da una rebaja de la pena a imponer. Una rebaja que puede llegar hasta la mitad, dependiendo el delito. Dependiendo el delito, puede haber una rebaja hasta la mitad. De 1/3 hasta la mitad, dice la ley. Ahora, claro, el juez no está obligado todo el tiempo a dar la rebaja hasta la mitad. No está obligado. El juez puede, una vez analizadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y ha revisado el delito, puede rebajar un día nada más, como de hecho ha ocurrido en aquellos delitos que son delitos horrendos, delitos atroces. El juez ha rebajado un día por haber admitido los hechos. Pues no está obligado a rebajar el tercio, en este caso sería el tercio, porque cuando son delitos atroces, delitos horrendos, de violencia, crímenes horrendos, pudiera ser hasta 1/3, de 1/3. Pero no es obligatorio. El juez puede rebajar un día, dado el daño social causado, la magnitud del daño. Vamos a revisar entonces la sentencia número 018, expediente C25-736. Recurso de casación, partes Yi-Pen Wen. Yi-Pen Wen es una de las partes. Ponente, doctora magistrada Elsa Yané Gómez Moreno. El caso es el siguiente. El 25 de enero del 2025, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana inspeccionaron una planta procesadora de pescado llamada Bahía de Carirubana en Punto Fijo, tras recibir denuncias de vecinos sobre olores nauseabundos. Al ingresar, los funcionarios encontraron 98.8 kilogramos de aleta de tiburón fresca, 17.20 kilogramos de aleta de tiburón secas, 9 personas laborando en el sitio sin ninguna permisología legal para la tenencia, manipulación o comercialización de estas especies hidrobiológicas. O sea, se estaba atentando contra el medio ambiente, la salubridad y en fin, además de contrabando y otros delitos. Fueron condenados porque ellos admitieron los hechos. Aquí donde vamos. El proceso, se acogieron al procedimiento especial por admisión de los hechos, siendo condenados 9 ciudadanos venezolanos, 8 venezolanos y un ciudadano extranjero. El extranjero, Yi-Pen Wen, los demás venezolanos. Originalmente, una vez desarrollada la investigación y culminada esta, el Ministerio Público acusó por pesca ilícita
contrabando agravado y asociación para delinquir. Haz de cuenta estos delitos: pesca ilícita, contrabando agravado y asociación para delinquir. El fiscal presenta su acusación y en la audiencia preliminar, el 30 de abril del 2025, el Tribunal de Control hizo el control judicial a la acusación. Lo que ya hemos hablado bastante. El control judicial a esa acusación. Los acusados, entonces el juez, en ese cambio de calificación, mantuvo el contrabando agravado y se adecuó el delito de asociación al agavillamiento. O sea, hizo un cambio. Porque la asociación para delinquir es un delito muy grave y con una penalidad también alta. Entonces lo bajó al delito de asociación, de agavillamiento, que es un delito menor. Y por otra parte desestimó el delito de pesca ilícita en esa audiencia preliminar. Y condenó a los acusados porque admitieron los hechos. Los acusados admitieron los hechos, fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión. Como esta pena está por debajo de 5 años, entonces es procedente el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad. O sea, una medida que sustituye a la privación. El juez le otorgó a los acusados, que ahora pasaron a ser condenados, una medida cautelar de libertad. Presentaciones ante el tribunal cada 30 días. Y bajo supervisión. Le dio la libertad. Pero ¿qué pasa acá? Que el fiscal no estuvo de acuerdo y apeló. El fiscal apela en la misma audiencia, apeló de esa decisión con efectos suspensivos y pasa a la Corte de Apelación. La apelación pasa a la Corte de Apelación. La Corte de Apelaciones ratificó la decisión del juez de control. Pero la Fiscalía del Ministerio Público anuncia recurso de casación. El caso llega a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia bajo la ponencia de la doctora Elsa Janet Gómez Moreno, debido a que el Ministerio Público no estuvo de acuerdo, como lo dije, con la decisión de la Corte de Apelaciones de Falcón, que ratificó la libertad condicional de los acusados. Que la Fiscalía, más que todo, como que no estuvo de acuerdo fue en la penalidad. O sea, una pena, de acuerdo a los delitos, 4 años y 6 meses, quizás la Fiscalía no estuvo de acuerdo, porque se trataba de delitos graves contra el medio ambiente. La Fiscalía, los fiscales consideran que la Corte de Apelaciones erró al declarar sin lugar su apelación inicial. El Tribunal Supremo de Justicia, una vez revisado la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, una vez revisadas las actas, detectó un vicio de orden público, de nulidad, que causa la nulidad de oficio. O sea, la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera coge los alegatos de la Fiscalía, sino que de oficio entra a conocer el caso. Dada la gravedad, pienso yo, de los hechos. Al recibir el expediente detectó errores de orden público, la sala. La sentencia menciona que el Tribunal de Control omitió formalidades esenciales. Artículos 157 y 306 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en la publicación de la sentencia condenatoria. La Sala de Casación Penal, entre otras cosas, lo que dice es que la sentencia es inmotivada. El Tribunal Supremo de Justicia resalta que antes de decidir si el recurso de casación es admitible, debe verificar que no se haya violado el debido proceso. La Sala de Casación Penal advierte una omisión legal por parte del Tribunal de Falcón al no publicar correctamente la sentencia de admisión de los hechos. Yo pienso que en estos errores se ocurren porque, como es una admisión de los hechos, nos confiamos, o se confió el juez, entonces sacó una decisión no motivada, o sea, no explicó con detalle, porque era obligación del juez explicar. Primero, ¿por qué desestima la pesca ilícita? ¿Por qué la desestima?
Segundo, ¿por qué hace ese cambio de asociación para delinquir a agavillamiento? Eso debe ser muy bien explicado. ¿Por qué usted hizo esto? Explíqueme. No le estoy diciendo que está mal, no. Pongan cuidado ustedes esta situación. Es que no estoy diciendo que está mal lo que hizo, sino que me explique, que me motive por qué hizo eso. Esto sugiere que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal podría declarar la nulidad absoluta de las actuaciones para corregir estos errores procesales, lo que podría obligar a repetir ciertos actos del proceso para garantizar la tutela efectiva, como en efecto lo hizo. Los puntos destacados que se analizan es, por una parte, la protección ambiental. El caso subraya la severidad con la que se están tratando los delitos relacionados con especies protegidas, tiburones. La admisión de los hechos es un ejemplo claro de cómo la admisión de hechos reduce las penas, pero también de cómo la Fiscalía puede oponerse si considera que la medida cautelar libertad no es adecuada para el delito de contrabando. Recuerden que estas especies son llevadas para el extranjero y son vendidas a altos precios en dólares. El Tribunal Supremo de Justicia demuestra su facultad de revisar errores procesales, incluso si no fueron alegados específicamente, siempre que afectan el orden público. El 13 de marzo del 2025, el Ministerio Público presentó una acusación de máximo rigor por estos tres delitos que, combinados, habrían implicado penas muy elevadas, superiores a los 10 o 15 años de prisión. Pero vemos que fue condenado a 4 años y 6 meses. El Tribunal de Control desestimó la pesca ilícita, solamente dejó el contrabando agravado por la exportación, comercialización irregular. La estrategia de la defensa estuvo bien. El abogado defensor utilizó el recurso de excepciones del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal para atacar la acusación fiscal. Su éxito fue notable, ya que logró que el juez desestimara el delito ambiental y redujera el de la delincuencia organizada al de agavillamiento, un delito mucho más leve del Código Penal, dejando el contrabando agravado como el eje central. El quiebre del proceso por admisión de los hechos, el 30 de abril del 2025, ocurre el hito procesal más importante. Los 9 acusados decidieron admitir los hechos. Al admitir los hechos en la audiencia preliminar, el juez aplicó la rebaja establecida en el artículo 375, fijando la pena en 4 años y 6 meses. 5 años, el juez sustituyó la prisión por medidas cautelares, presentaciones cada 30 días. Este es el punto que genera la fricción con la Fiscalía. A la Fiscalía no le pareció. En primer lugar, le pareció que la condena fue muy baja. Y en segundo lugar, la libertad. Esa es la pugna entre el Ministerio Público y los tribunales de Falcón. El texto revela una fuerte resistencia de los fiscales ante la libertad de los acusados. Por eso, la apelación con efectos suspensivos. La Fiscalía invocó el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual permite que si el fiscal apela en el acto, los acusados no salgan libres hasta que la Corte de Apelación decida. Pero como la Corte de Apelación ratificó la decisión del Tribunal de Control, entonces salieron en libertad. La Fiscalía fue derrotada en la Corte. Y el 2 de mayo del 2025, la Corte de Apelaciones de Falcón declaró sin lugar el recurso del Ministerio Público, ratificando la libertad de los 9 ciudadanos. Para la Fiscalía, esto representó un agotamiento de las vías ordinarias en el Estado Falcón. Por esa razón, la Fiscalía entonces anuncia recurso de casación, 10 de junio del 2025, argumentando, aunque el texto no lo detalla, usualmente la Fiscalía recurre en estos casos alegando que hubo una indebida aplicación de la ley al desestimar el delito de asociación o al otorgar beneficios en delitos de contrabando que son considerados de impacto económico nacional. Este caso, al verificar la Sala de Casación Penal que los imputados admitieron los hechos de forma libre y consciente, o si hubo errores en el cómputo de la pena por parte de la juez de control, entra a analizar. Este caso representa un conflicto de políticas judiciales. Mientras que los tribunales de Falcón optaron por una salida procesal rápida, admisión de hechos y libertad sustitutiva, la Fiscalía busca una sentencia ejemplarizante debido a la naturaleza de los productos, aletas de tiburón. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia critica duramente que el Tribunal de Control de Punto Fijo
se limitó a publicar un auto de firmeza y no una sentencia íntegra. O sea, se fue por la motivación. Porque esos hechos encajan en el delito de contrabando y porque se rebajó la pena a ese monto exacto. O sea, no se explicó detalladamente ese cambio de calificación. El Tribunal Supremo de Justicia, el juez de instancia, actuó de manera errada, limitándose a transcribir la pena sin explicar el razonamiento jurídico. Esto impide que las partes puedan apelar con argumentos sólidos, pues no sabe por qué el juez decidió lo que decidió. O sea, volvemos a llegar a la motivación de sentencia. El Tribunal Supremo de Justicia ratifica su doctrina importante. Aunque el proceso sea de admisión de hechos, que es rápido, el juez tiene la obligación de publicar la sentencia condenatoria de forma autónoma y separada del acta de la audiencia. La audiencia de pase a juicio no tiene apelación, pero lo demás sí tiene apelación, las excepciones y otros aspectos. Si solo consta en el acta de la audiencia, se vulnera la tutela judicial efectiva porque los lapsos para apelar y el contenido mismo de la condena quedan enterrados en un acta resumida y no en un documento jurídico extenso y fundamentado. Lo más impactante de esta decisión es que la sala necesitó evaluar si el recurso de la fiscalía era bueno o malo. No necesitó, porque la casación fue de oficio. Al detectar un vicio de orden público, falta de motivación, la sala utilizó su facultad de nulidad de oficio y ordenó que se repita la audiencia preliminar. Entonces, la audiencia dictada en este caso por el Tribunal de Control y ratificada por la Corte de Apelaciones quedó absolutamente nula de nulidad absoluta. Gracias a todos, gracias por estar acá, gracias por seguirme y más adelante seguiremos con otro o con más contenido.